Hola, bienvenido a la parte 3 de Aplicación Fácil. Hablemos de la tabla que aparecía vacía cuando hemos configurado nuestro PLC. Si abren el menú contextual y seleccionan Configuración, verá que esta tabla ahora contiene datos. Son los datos de los controles que tiene configurados en su proyecto. Desde esta tabla también puede editar los controles si lo desea, pero le aconsejo que lo haga siempre desde el botón Edición, Controles. Podemos ver las excepciones o errores que ha arrojado el programa durante su ejecución. Se muestra con fecha, hora y detalles de la excepción. También es posible ver las excepciones desde la raíz del menú contextual. Ver las excepciones no interrumpe la conexión con el PLC. Ahora veremos cómo ver la licencia y gestionarla. En el menú contextual, pulsamos en Gestión Licencia. Ahora vemos esta ventana donde vemos nuestra licencia que podemos exportar. Significa que depositamos la licencia en la nube para posteriormente recuperarla en otro equipo, por ejemplo, el cliente. Importar. Recuperamos la licencia desde la nube. Ahora este equipo podrá operar sin límites. Cuando la licencia se exporta o se importa, al cerrar esta ventana la aplicación se cerrará para que los cambios surtan efecto. Al volver a abrir la aplicación una vez exportada la licencia, se observa que no se conecta con el PLC y no hay datos disponibles. Se ve el estado de la licencia en el título informativo. Ahora volvemos al gestor de licencia. Pulsamos el botón Importar licencia. La licencia se importará, como se observa. Y pulsamos el botón Editar. Podemos ver los datos de nuestra licencia que podremos editar para, por ejemplo, otorgar la licencia a un tercero, que puede ser su cliente. No podrá editar el serial, ni nombre, aplicación. Cambio de nombre de un control después de creado. Si cambiamos el nombre de un control que ya tenemos configurado con una variable de PLC, este ya no se sincronizará con el PLC. Debe volver a editarlo. Cuando ejecuta la aplicación, los controles que se ha modificado el nombre se borrarán de la tabla para no crear conflictos. Se debe editar este control y asignarle otra vez la variable del PLC. Ahora se observa que el text box que se le cambió el nombre ya contiene el valor de la variable que acabamos de configurarle. Ahora le voy a mostrar el código fuente de el formulario principal. Como ha observado hasta ahora usted, no ha tenido que escribir nada de código para crear su proyecto. Pero si usted es experto, puede incluir su código para la gestión de los datos que lee desde el PLC hacia una base de datos o exponer otros datos relevantes que no tengan nada que ver con los datos leídos desde el PLC. También quiero mostrarle dónde se guardan los datos que configura en Aplicación Fácil. Esta ruta la he comentado antes. Como ve, se crea una carpeta llamada igual que la aplicación. En mi caso, CNC Appli Fácil Beta. Observe que está la carpeta IMG y el resto de archivos .xml.
Puede abrir estos archivos con un editor de código como Visual Studio Code o con el bloc de notas de Windows. Espero le sea de utilidad. En el futuro próximo, implementaré el protocolo de más dispositivos que se podrán añadir a su proyecto. Ahora puede suscribirse si lo desea y dar un like. Muchas gracias por su interés y hasta pronto.